comenzar. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo se analizan funciones. Hemos visto en la clase anterior cómo determinar si una función corre el riesgo de alguna indeterminación. Para ello habíamos visto esta tabla donde reconocíamos el riesgo, posible división entre cero, posible raíz par de negativo o posible logaritmo de no positivo. Y cómo evitábamos cada uno de esos riesgos. Hemos practicado identificando cómo reconocemos si existe un riesgo de indeterminación o no. Y también vimos el procedimiento para analizar funciones. Primero hay que analizar el dominio, hallar el dominio, y por eso analizamos a x. Despejada y igual a función de x, analizamos el lado derecho a x. Vemos, si no hay ningún riesgo de indeterminación, el dominio son todos los números reales. Si hubiera algún riesgo, hay que aplicar el procedimiento para eliminar la indeterminación. Para hallar la imagen, analizamos la variable y. Y para analizar y, tiene que estar despejada x. Y al lado derecho tiene que estar y. Una vez que hayamos hecho eso, analizamos el lado derecho, la función de y. Si no hay ningún riesgo de indeterminación, la imagen, como estamos analizando a y, es la imagen. Si no hay ningún riesgo de indeterminación, la imagen son todos los números reales. Y si hubiera algún riesgo de indeterminación, se aplica el procedimiento para levantar o evitar la indeterminación. ¿Ya? Entonces tenemos este ejemplo. Análisis de la función lineal y igual a 5x más 7. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, jóvenes? Quiero que en esta primera parte pongan atención. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para analizar esta función? Hay que hallar dominio, imagen, la inversa, evaluar y graficar. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Tenemos que hallar el dominio. Y para hallar el dominio, ¿qué hay que hacer? Tenemos que analizar a la variable x. Aquí está despejada y en función de x. Todo lo que está a la derecha de la igualdad está en función de x o depende de x. Entonces comparamos si hay algún riesgo. ¿Está en el denominador? No. Entonces no hay riesgo de división entre 0. ¿La variable está dentro de raíz par? No. Entonces no hay riesgo de raíz par de negativo. ¿La variable está dentro del logaritmo? No. Entonces no hay riesgo de logaritmo de no positivo. No hay ningún riesgo. No existe ningún riesgo. No existe, está en mayúscula al revés, con una línea quebrada que la atraviesa. Significa no existe. No existe riesgo de indeterminación, por lo tanto el dominio, ¿cuál va a ser? ¿Qué conjunto será el dominio, jóvenes? Va a ser el conjunto de los números reales. El dominio son todos los números reales si es que no hay ningún riesgo de indeterminación. Ahora procedemos a hallar la imagen. Para hallar la imagen hay que analizar a y, pero para analizar a y tenemos que dejar y en el lado derecho. Ahorita está y solita en el lado izquierdo, hay que llevarla al lado derecho y despejar x. Despejamos x. A partir de acá, y igual a 5x más 7. Despejamos x. X tiene que estar en el lado izquierdo, así que nos fijamos. Acá tiene signo positivo x, entonces tenemos que aplicar la ley de simetría. La ley de simetría dice, todo lo que está a la derecha lo escribimos a la izquierda y lo que está a la izquierda lo escribimos a la derecha. De esta forma. 5x más 7 igual a y. Ahora, para despejar x, ¿qué hay que hacer, jóvenes? El 7 pasa El 7 pasa ¿a qué? como menos 7. A restar, ¿no es cierto? Muy A bien. restar. Aquí está. Lo que hacemos es eliminar este 7. ¿Cómo lo eliminamos? Sumando menos 7 a ambos miembros. Para que no cambie una igualdad, se da la orden a los dos lados. En este lado, 7 menos 7, se elimina, desaparece de la izquierda, pero aparece en el lado derecho. ¿Ya? Después reducimos términos semejantes, nos queda 5x igual a y menos 7. En pocas palabras, este más 7 pasó a restar. Ustedes, si quieren, no hacen este procedimiento del medio. Directamente el más 7 pasa a restar. ¿Ya?
Ahora, para que esté despejada X, ¿qué falta? ¿Ya está despejada X, jóvenes? ¿O No dije qué falta hacer? ¿Está solita X? 5 pasaría a dividir. No está solita X, está siendo multiplicada por el factor 5, entonces este 5 tenemos que mandarlo al otro lado y pasa a dividir. Ahorita está multiplicando X y pasa a dividir. Aquí está la orden y ambos miembros. La orden siempre es a ambos miembros. A ambos miembros se divide entre 5. 5x entre 5, y menos 7 entre 5. La cuestión es que 5 entre 5 se simplifica y queda X y la Y menos 7 entre 5. Si quieren, pueden hacer directamente este paso. El 5 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Ya? Ahora nos fijamos. Y esta despejada X, ahora sí podemos analizar Y. ¿Ya? El primer paso fue despejar X y esta despejada. Ahora hay que analizar a la variable independiente, a la variable dependiente Y. ¿Hay algún riesgo de indeterminación acá, jóvenes? ¿Hay algún riesgo de indeterminación? ¿Y aparece en el denominador? No, Entonces no hay riesgo de división. No existe riesgo. ¿Y está dentro de raíz par? Nos preguntamos. ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Y está dentro de raíz par? no, No. Entonces no hay riesgo de raíz par de negativo. Hay logaritmo y dentro del logaritmo está la variable Y, jóvenes. No dije. Tampoco hay riesgo de logaritmo de no positivo. No hay ninguno de los tres riesgos. Entonces no existe ninguna restricción, no existe ningún riesgo para Y. Y no va a provocar ninguna indeterminación. Como no hay ningún riesgo, entonces la imagen van a ser todos los números reales. ¿Ya? Hemos hallado el dominio, hemos hallado la imagen. Ahora, cuando nosotros hemos despejado X igual a Y, eso es nuestra función inversa. Y escribimos en lugar de esta X, función a la menos 1 de X, esa es la función inversa. Y en lugar de cada Y, colocamos X. ¿Ya? Entonces hasta ahí hemos nosotros hallado el dominio, la imagen y la función inversa. Yo les he preguntado, cuando tenemos Y despejada y analizamos X, analizamos si X provoca o está generando algún riesgo de indeterminación. Comparamos con esas tres situaciones, las que les mostré en la tabla. Fijamos si existe algún riesgo. Si la variable está en el denominador, aquí reconocen, si la variable está en el denominador, hay riesgo de división entre cero. Si la variable está dentro de raíz par, hay riesgo de raíz par de negativo. Si la variable está dentro del logaritmo, hay riesgo de logaritmo de no positivo. ¿Ya? En cambio, si la variable no aparece dentro de ninguno de esos, no está en ninguna de esas situaciones, no existe ningún riesgo. Si no hay ningún riesgo y estamos analizando X, el dominio son todos los números reales. Si despejamos X y analizamos a Y para ampliar la imagen, el conjunto imagen, si no hay ningún riesgo, la imagen son todos los números reales. Nosotros, al realizar el procedimiento para hallar la imagen, despejamos X. Inicialmente teníamos Y igual a una función de X. Hemos despejado X, ahora tenemos X igual a una función de Y. Esto es la función inversa. Lo único que hay que hacer es cambiar. En lugar de X se pone función inversa de X y en lugar de cada Y se pone X. Ya hemos hallado entonces también la función inversa. ¿Ya? Ahora, jóvenes, miren, si el dominio son todos los números reales, entonces ustedes tienen que graficar, tenemos que evaluar y graficar la función porque el análisis es completo. Hallar dominio, hallar imagen, hallar inversa,
hallar una tabla y graficar para ver qué forma tiene la función. Entonces, si no hay ninguna restricción, si no hay ningún riesgo de indeterminación y el dominio son todos los números reales, entonces vamos a nosotros a graficar, pero tomando en cuenta esta función, ¿no es cierto? La del ejercicio, y nos vamos a armar una tabla. Nos vamos a armar una tabla como esta que les voy a mostrar ahora. Vamos a tener una tablita, ahí vamos a poner valores de X y valores de Y, ¿ya? Valores de X, valores de Y, están. Y ahí vamos a ir llenando. Aquí vamos a tener X, vamos a tener Y, Y es lo mismo que F de X, ¿ya? Y es lo mismo que F de X. Entonces, vamos a ir llenando. Tenemos que graficar, pero para graficar vamos nosotros a tener que construir una tabla. ¿Ya? Y vamos a tener que darnos valores. Entonces, uno de los valores va a ser el 0. El 0. Y nos vamos a dar dos valores negativos y dos valores positivos. ¿Ya? Voy a fijar qué valores estamos usando. Aquí están. Aquí está la tabla. Ahí he colocado los valores. Para X vamos a usar para X vamos a usar al menos 3, al 1, menos 1, al 0 y al 2 y al 4. Si el dominio son todos los números reales jóvenes, tenemos que usar al 0. Dos números a la izquierda del 0, es decir, dos negativos, y dos números a la derecha del 0. ¿Ya? Tenemos que usar esos valores. Y lo que sigue es lo siguiente. Vamos a evaluar la función. Miren, ya hemos copiado nuestra función, y igual a 5x más 7, ahí está. Ahora, evaluar la función significa pensar que en la función x va a ser como un paréntesis. Cada vez que veamos x, dejamos paréntesis vacío. De esta manera. Vamos a decir nosotros, reemplazamos valores de x igual a, y vamos a reemplazarlo aquí, en esta función. Dos puntos. En la función y igual a 5, paréntesis vacío, más 7. ¿Ya? En esa función, que es como una maquinita, vamos a hacer funcionar la maquinita y ahí vamos a ir reemplazando los valores de x. ¿Cuántas veces tenemos que hallar los valores de x, jóvenes? ¿Cuántas veces vamos a reemplazar x? Para menos 3. 5, Lice. Entonces, vamos reemplazando. Ahí he limpiado la máquina 5 veces. La he preparado 5 veces para que funcione 5 veces. ¿Ya? Aquí voy a colocar yo los valores de y según los vaya encontrando. Y es lo mismo que f de x. ¿Cierto? Ahí está. Y es lo mismo que f de x. Aquí yo voy a colocar los valores de y. Ahora, ¿qué valor reemplazo primero? X igual. Menos 3, Lice. Menos 3 le dicen. X igual a menos 3. Aquí que reemplazo, en lugar de X, en ese espacio vacío, coloco menos 3. ¿Ya? Ahora, para hallar cuando X vale menos 3, cuando X vale menos 3, vamos aquí en la fórmula. Menos 3 por 5, ¿cuánto es? 15, Lice. Menos 8 sería. Menos Menos 15. 15. A ver, vamos a escribir acá. Esto es igual. 3 por 5 por menos 3 es menos 15. Menos 15. Más 7, Menos 8. Menos 8, Lice. menos 8, ¿verdad? Muy bien, muy bien.
quiere. Ahí. ¿Ya? El primer valor que obtuvimos fue menos 8. Ahora, ¿qué valor reemplazo en X? Reemplazo -1. X. Menos 1. Muy bien. Sería, Menos 1. sería más 2, dice. Ya. Y ahora sí. 5 por menos 1 es menos 5 más 7 igual a más 2. Y así vamos a ir llenando toda la tabla. ¿Han entendido cómo se hace, jóvenes? Sí, dice. Ya. Entonces, de esa manera vamos a ir llenando nuestra tabla. Reemplazar valores de X así. Bien, este valor de X aquí, luego vamos acá, obtuvimos Y y ese Y a la tabla. Ahora, acá, dentro de la fórmula, con eso dejamos el valor de Y, ese Y la llenamos en la tabla. ¿Se dan cuenta gráficamente cómo funciona este procedimiento? A ver, Sí, G. vayan cogiendo hasta acá y llenen la tabla por completo. ¿Ya? Vayan terminando de llenar la tabla. Entonces les decía, tenemos la tabla. Cuando el dominio son todos los números reales, ustedes van a graficar para el 0, 2 números negativos y 2 números positivos. En este caso hemos escogido el menos 3, menos 1, el 0, 2 y el 4. Están en orden ascendente, desde el más negativo pasando por el 0 hasta el más, positivo mayor. ¿Listo? Entonces, reemplazar los valores significa decir, reemplazar valores de X igual a el número, 2 puntos. Toda la parte de azul se la pueden copiar hasta acá. Esta función se la van a copiar el número de veces que tienen que reemplazar. Cada vez imagínensela como una máquina a la que limpian y ahí van reemplazando los valores. Primero hemos reemplazado valores de X igual a menos 3. Aquí sacamos menos 3 por 5, 15, más 7, menos 8. Después reemplazamos el valor de menos 1. En lugar de X ponemos menos 1 por 5, menos 5 más 7, más 2. Reemplazamos luego el valor de 0, reemplazamos el valor de X igual a 0, 2 puntos, y en esta función Y igual a 5 por 0 más 7, 5 por 0 es 0, más 7 es 7. Después reemplazamos el valor de X igual a 2, Y igual a 5 por 2, 10, más 7, sale 17. Finalmente reemplazamos en lugar de X el valor de 4. X igual a 4 en esta ecuación. Y igual a 5 por 4 más 7. Resolvemos 5 por 4 es 20, más 7 da 27. Estos valores los tenemos que ir colocando acá en la tabla. Y vale menos 8 cuando X es menos 3. Y es 2 cuando X es menos 1. Y es 7 cuando X es 0. Y es 17 cuando X es 2. E Y es 27 cuando X es igual a 4. Estos son pares ordenados. Los pares ordenados, como estudiábamos en geometría analítica, son coordenadas. Entonces las podemos representar sobre los ejes coordenados. El eje X en horizontal y el eje Y en el vertical. Y es lo mismo que f de X. Aquí está X y aquí está Y. Ahora vamos a ir representando estos pares ordenados. Cuando X es menos 3, Y vale menos 8 abajo. Cuando X es menos 1, Y vale 2 positivo. Cuando X es 0, Y vale 7. Cuando X es 2, Y vale 17. Cuando X es 4, Y sale 27. ¿Los ven los puntitos? Estos puntos son los pares ordenados de esta tabla. Lo que tenemos que hacer es unir. Tratemos de unir con una regla. Miren, toditos salen sobre la misma línea. Entonces, como el nombre de esta función de sí es una función lineal, es la función de la línea recta. ¿Recuerdan la ecuación de la línea recta? Y es igual a pendiente por X más ordenada en el origen. Pasa en 7. ¿Ya? Y esta línea recta que hemos encontrado es la función lineal Y igual a 5X más 7. ¿Ya?
Terminen de copiar rapidito. Si tienen alguna... Este número 17 de aquí, miren. Cuando X vale 2, cuando X vale 2, Y vale 17. ¿Ya? ¿Entendió? Sí, le hice. Ya. Ahí. Ya lo moví. Ahí está el 17 y la línea recta. Ya, si tienen alguna otra duda me dicen, por favor. Vamos a ver rapidito otro ejercicio de función lineal. ¿Ya? De la misma manera tenemos que analizar esta función lineal y igual a 2x más 5. Para analizar, vemos el lado derecho, donde está x. Está despejada y, entonces analizamos a todo lo que contiene el lado derecho. Para el dominio analizamos si x provoca alguna indeterminación. En este caso, jóvenes, ¿habrá algún riesgo de indeterminación? ¿Habrá algún riesgo de indeterminación ahí con esa función? ¿X generará algún riesgo de indeterminación? No hice. Para responder, tienen que analizar si X está en el denominador. Si estuviera en el denominador, habría riesgo de división entre 0. En este caso, no hay ningún denominador. Si X estuviera dentro de raíz par, habría riesgo de raíz par de negativo. En este caso, no hay ninguna raíz par. X no está dentro de raíz par. No hay riesgo de raíz par de negativo. El tercer riesgo que tenemos que ver es si está en logaritmo. No hay ningún logaritmo y X no está en logaritmo, así que no hay riesgo de logaritmo de no positivo. No hay ningún riesgo y escribimos. No hay ningún riesgo de división entre 0, no hay riesgo de raíz par de negativo y tampoco hay riesgo de logaritmo de no positivo. Por lo tanto, no existe ningún riesgo de indeterminación y cuando no hay ningún riesgo de determinación decimos por lo tanto. Estos tres puntitos. El dominio de la función X pertenece a todos los números reales. ¿Ya? Lo siguiente que tenemos que hacer es hallar la imagen. Para hallar la imagen, primero tenemos que despejar X. Tenemos que despejar X solita a la izquierda, Y va a estar mezclada en la derecha y ahí analizamos a Y. Despejamos. Tenemos esta función Y igual a 2x más 5. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer para despejar, jóvenes? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para despejar? Aplicar la ley de simetría. Por ley de simetría, ¿por qué? Porque aquí ya está con positivo X. Queremos despejarla llevándola al lado izquierdo. Si está con positivo, se aplica la ley de simetría. Todo lo de la derecha se escribe a la izquierda, igual, y todo lo de la izquierda al lado derecho. Ahora, para despejar, para que quede solito, primero nos deshacemos de los términos que están sumando, entonces pasa al otro miembro a restar como menos 5. ¿Ya? 2x igual a y menos 5. Este 5 pasó a restar. Y para que quede x solita, este 2 que está multiplicando, ¿cómo va a pasar al miembro derecho, jóvenes? A dividir. Dice. Pasa a dividir. Por eso la orden es dividir entre 2. Ahí está. El 2 pasa a dividir a todo lo que está en el lado derecho. ¿Listo? Y una vez que hemos hallado x despejada, les dije, esa es la función inversa. Hay que ponerle nombre. En lugar de x, tenemos función inversa de x. En lugar de cada y, colocamos x. De esa manera ya hemos hallado la función inversa de x. ¿Listo? Ahora, jóvenes, analizamos. ¿Hay algún riesgo ahí de indeterminación? ¿Hay algún riesgo de indeterminación? ¿Ven algún? No hice. No hice. ¿Está? No hay. La parte del rojo que es que analizamos Y para hallar el conjunto imagen. Y en el denominador, así que no hay riesgo de división entre sí. Dentro de raíz par, así que no hay riesgo de raíz par de negativo.
No está dentro del logaritmo, así que no hay logaritmo del positivo, no hay ningún riesgo. Y como no existe ningún riesgo, utilizamos. La imagen de la función es y pertenece a todos los números reales. Y puede ser cualquier número. ¿Ya? No hay ningún riesgo, x puede ser positivo, negativo, cero, cualquier número. ¿Ya? Ahora la función inversa ya la habíamos encontrado. Evaluar la función significa armar la tabla. Armamos la tabla. ¿Qué valores nos vamos a dar, jóvenes? Nos fijamos en el dominio. ¿Hay algún riesgo? No, dice. Y si no hay ningún No. riesgo, ¿qué valores podemos usar? Un 0 y 2 negativos, 2 positivos. Sí, podemos usar a cualquier número, pero mi recomendación es siempre, si el dominio son todos los números reales, usen el 0 y 2 negativos y 2 positivos. ¿Ya? Vamos a proceder a evaluar. Evaluar significa tomar esta función y en lugar de x dejarle paréntesis vacío. Miren los valores que estoy tomando. X estoy tomando -3, -1, 0, 2 y 4. ¿Ya? Los mismos valores que tomé hace rato. Esos valores, ustedes pueden cambiar, pueden usar -2, -1, el 1, el 2. Ustedes pueden cambiar, ¿ya? Pero yo estoy tomando estos. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Es el siguiente. El primer valor, el -3, lo reemplazo acá. Ese entra dentro de X, la función en lugar de X. Después cambiamos el valor de Y. Y ese valor de Y lo ponemos en la tabla. Después el -1. Igual, lo reemplazamos, hallamos Y y va a la tabla. Y así sucesivamente. ¿Ya? Con otro color. Este -1 reemplacé acá. Hallamos el 3, se llena en la tabla. Ahora con amarillo. El 0 reemplazo en la función. Hallo 5 y a la tabla. Con este. El 2 reemplazo en la función. Hallo 15 y a la tabla. Ahora con negro. El 4 lo reemplazo en la función, hallo 13 y a la tabla. Ya, he obtenido la tabla, he evaluado la función para valores de x. ¿Qué valores? Y yo me doy estos valores. 2 negativos, 2 positivos y el 0 al medio. Evaluamos y llenamos la tabla con los valores de y. ¿Ya? El siguiente paso, jóvenes, esto es mentalmente nomás, no van a ser las rayas ustedes. Así que no es necesario que esté rayado. Luego que hemos obtenido los valores de y para cada valor de x, estos pares ordenados los representamos en el plano cartesiano. Representar en el plano cartesiano significa dibujar el eje x, el eje y estos pares ordenados. Cuando x es -3, y vale -1, ahí está. Cuando x es -1, y vale 3, ahí arriba. Cuando x vale 0, y vale 5. Ahí está. Cuando x vale 2, y vale 9. Ahí arriba. Cuando x vale 4, y vale 13. Ahí arriba. Y se unen los puntos y se obtiene nuevamente a la función. Le ponen una rayita así más delgada, quebrada, para que no se confunda con la función. Y esta función, esta línea de acá, se llama así. Se llama y igual a 2x más 5. Hemos representado la función por tres formas. Analíticamente mediante la fórmula o ecuación. Tabularmente mediante una tabla que hemos construido nosotros al evaluar la función. Y gráficamente también. ¿Ya? Vayan copiando, lo saquen de captura y ahorita continuamos. Si tienen alguna duda, me dicen. Vamos a analizar una función potencia en la cual la variable está elevada a una potencia o exponente. ¿Listo? Lo primero que hacemos es hallar el dominio. Para hallar el dominio analizamos a x, a la variable x, cuando está despejada y. Entonces aquí, ¿hay algún riesgo de indeterminación, jóvenes?
Analicen, jóvenes, ¿hay algún riesgo de indeterminación en esta función para la variable x? El exponente 2. Pero es un riesgo de indeterminación. No, No dice. ¿Cuáles son los 3 riesgos de indeterminación que tenemos que cuidar? No existe riesgo. Dice. No existe La ningún riesgo. variable. No hay riesgo de división entre 0, la variable no está en el denominador. No existe riesgo de raíz par de negativo porque la variable no está dentro de raíz par. No existe riesgo de logaritmo de no positivo porque la variable no está dentro del logaritmo. No existe ningún riesgo. Entonces, el dominio va a ser, ¿cuál va a ser el dominio? No existe ningún riesgo de indeterminación. El dominio van a ser todos los números reales. El dominio de la función es x que pertenece a todos los números reales. Ahora, para hallar la imagen tenemos que analizar a y, a la variable dependiente. Para ello tenemos que despejar x. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, jóvenes? X lleva al lado izquierdo el listen y el más 2 y el Y al lado derecho. Luego el más 2 pasa al menos 2, al frente con menos 2. Ya. ¿Cómo haríamos entonces para llevar todo eso a la izquierda? ¿Qué orden le doy? Por simetría. Por simetría, porque aquí x ya está con signo positivo. Entonces, miren, aplicamos la ley de simetría y todo lo que está en la derecha pasa a la izquierda y de ahí llega a la derecha. Lo que decía su compañero luego, este más 2 pasa al otro lado como menos 2. Negativo. Ahí, Menos 2 listen. ahí está, pasó como menos 2. Muy bien. Y ahora, para despejar x, ¿qué más nos falta hacer? La división. Raíz cuadrado listen. Exacto. Entonces, fíjense los pasos. Primero tenemos que llevar la variable a la izquierda. Después, cuando esté en la izquierda, tenemos que deshacernos de todos los términos que no tienen variable, los mandamos a sumar, al otro lado a sumar o a restar, es decir, los mandamos al otro lado con signo cambiado. Después, si hubiera aquí algún término multiplicando a x, lo pasamos a dividir. Y al final recién nos deshacemos de la variable. Aquí, pues, del exponente de la variable, perdón. Ese exponente es al cuadrado, entonces para eliminarlo tenemos que sacarle raíz cuadrada, pero no podemos sacarle raíz cuadrada solo a este lado. Para que la igualdad no cambie, le sacamos raíz cuadrada a los dos lados, a los dos miembros de la ecuación. Raíz cuadrada de x al cuadrado igual a raíz cuadrada de y menos 2. ¿Ya? Sacamos la raíz y se anula con el cuadrado. Nos queda x igual a raíz de y menos 2. Ahora les pregunto aquí, ¿existe algún riesgo? Miren, x igual a raíz de y menos 2, estamos analizando y. ¿Hay algún riesgo? Sí, sí. ¿Qué La riesgo? variable está dentro de la raíz. La y está dentro de raíz, entonces, ¿cómo se llama ese riesgo? ¿Cómo se llama el riesgo en el que estamos ahorita? Raíz par de negativo. Raíz par Raíz de negativo. Existe el riesgo de raíz par de negativo. ¿Cómo evitamos el riesgo de raíz par de negativo? Recuerden esa tabla que les di. ¿Qué hay que hacer para evitar el riesgo de raíz par de negativo? tenemos que igualar a mayor o igual 0. ¿Qué cosa tiene que igualar a mayor o igual que 0? El interior de la raíz Todo lo que y a está menos dentro 2. de la raíz lo igualamos a mayor o igual que 0 de esta forma.
Y menos 2 es todo lo que estaba dentro de la raíz. Lo igualamos a mayor o igual que 0. Ya, así con esto estamos asegurándonos que aquí adentro solo haya 0 o solo haya más 0, solo son positivos. Dentro no va a haber 0 o positivos, estamos diciendo no va a haber negativos. Entonces igualamos y menos 2 mayor o igual que 0, solo los no negativos. Despejamos este menos 2, ¿cómo pasa? Más 2. Y mayor o igual que más 2. Entonces ya hemos despejado y nos dice que cuando lo hemos resuelto, ese es el dominio. En este caso estamos analizando y, por lo tanto esa es la imagen de la función. Ya, la imagen de la función es y mayor o igual que 2. Todos los números mayores iguales que 2 van a ser valores de y en nuestra función. Van a ver que no va a existir nunca un valor de y menor que 2. ¿Listo? Ya hemos hallado entonces el dominio. En este caso no había ningún riesgo de indeterminación. El dominio eran todos los reales. En el segundo caso había riesgo de indeterminación, pero hemos aplicado el procedimiento para evitar raíz par de negativo. Y nos salió y mayor o igual que 2. Esa es la imagen. Esa es la imagen de la función. Y cuando hemos hecho nosotros el despeje de x, esto de acá es nuestra función inversa. Por lo tanto, reemplazamos. En lugar de x ponemos función inversa y en lugar de cada y ponemos x. Y así, esta es la función. En un solo paso obtenemos la función inversa. ¿Ya? En un solo paso obtenemos la función inversa. Y lo que sigue es que tenemos que evaluar la función. ¿Hasta ahí está entendido, jóvenes? Sí, Lice. Sí, sí. Ya. Le hice una pregunta, ¿cuáles son los 3 riesgos que debemos cuidar? Dijo. Lo que tiene que estar es división entre cero. ¿Cómo reconocemos cuando la variable está en el denominador? El otro riesgo es raíz par, raíz de grado par, raíz cuadrada, raíz sexta, raíz octava, cualquier raíz par positiva de negativo. ¿Cuándo hay ese riesgo? Cuando la variable está dentro de la raíz par. Porque como se llama variable, varía, su valor varía o cambia. Y en algún momento lo de aquí puede ser negativo. Evitamos eso igualando el interior de la raíz par a mayor o igual a 0. Despejamos y nos dice ya qué valores sí están permitidos y esos valores son parte del dominio o imagen. En este caso analizábamos y, nos dice que eso es la imagen. El tercer riesgo es logaritmo de no positivo. Cuando la variable esté dentro del logaritmo, para evitar ese riesgo igualamos el interior del logaritmo a mayor que 0. Esa es la pequeña diferencia con el riesgo de raíz par de negativo. En el logaritmo igualamos a mayor que 0, porque no existe logaritmo de 0, no existe logaritmo de negativo. Pero lo vamos a ver enseguida, ¿ya? Entonces, una vez Bueno, que hemos hallado el dominio, la imagen y la inversa, procedemos a graficar. Fíjense, Listen, disculpen, ¿por qué al transponer los términos no cambiaron los signos? que no cambia, ¿no? Sí, abajo. Ya. Apliquemos ya lo de aquí. Si la variable que queremos despejar ya tiene signo positivo, nosotros decimos, miren, aquí como lee usted, léamelo, desde aquí hasta acá. ¿Cómo lee acá? Y igual a x al cuadrado más 2. Ahora, esto es una igualdad, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cómo dijo? Esto es una igualdad, ¿verdad? Sí, Ya, ahora miren. Y es igual a esto de acá. Eso nos da función, ¿verdad? Y es igual a esto, ¿sí o no? sí, Muy bien, Vallejos. Ahora una pregunta más. ¿Esto de acá será igual a Y? sí, porque está en el mismo. Es el ¿O mismo. no? Ahora, la ley de simetría nos dice, y la aplicamos para despejar cuando la variable que queremos despejar tiene signo positivo. Decimos, este lado de la izquierda, la igualdad la vamos a ver desde la derecha. A ver, léamelo aquí. ¿Esto igual a qué es? A ver, desde acá. Al cuadrado más 2 es igual a
Ya. Y. Entonces esta ley de simetría se lee la igualdad desde la derecha y lo escribe tal como la ley de x al cuadrado más 2 es igual a lo que había a la izquierda, igual a y. ¿Ya? Por eso no cambió el signo de nadie. Todo lo de la derecha lo escribimos a la izquierda y todo lo de la izquierda lo escribimos a la derecha. Esa es la ley de simetría. ¿Ya? Bueno, dicen gracias. Nos ayuda para ahorrarnos un par de pasos al despejar. Ya está. Entonces, hemos hallado el dominio, hemos hallado la imagen, la función inversa. Ahora vamos a graficar. Si el dominio son todos los números reales para x, ¿qué valores vamos a tomar? Díganme. El 0, Lice, 2 negativo, 2 positivo. El Y 0, dos 2 reales. negativos y 2 positivos. Muy bien. Entonces, esos valores vamos a usar. Vamos a graficar, pero para graficar tenemos que evaluar la función. Esta función, ¿no es cierto? Y igual a x al cuadrado más 2. Y es lo mismo que f de x, así que si en alguna ocasión ven f de x igual a x cuadrado más 2, ese f de x es y. Lo podemos escribir directamente así. Evaluar esta función significa que la piensen como una máquina, como un molino de carne o un molino de grano. Entonces lo que van a hacer, en lugar de x van a dejar vacío. Es como una cajita. Ni siquiera lo van a poner de rojo, lo van a dejar vacío. Y se la copian esta fórmula así, pero sin x y en lugar de x un paréntesis vacío, se lo copian las veces que van a reemplazar. Miren, aquí vamos a reemplazar ahora para x igual a menos 1, x igual a 1, x igual a 0, x igual a 1 y 2. Si el dominio son todos los reales, ustedes escogen el 0, 2 negativos y 2 positivos. Ahorita todavía no tenemos los valores de y, pero yo en la animación de PowerPoint no podía ponerlos después. ¿Ya? Ustedes fíjense solo en los valores de x. Entonces vamos a copiarnos y decimos, reemplazamos valores. Lo que ustedes tienen que hacer en cada caso es lo siguiente. Tienen que escribir aquí. Reemplazamos valores de x igual a 2 puntos. Y se copian la ecuación y igual a x elevado al cuadrado. Perdón, paréntesis elevado al cuadrado más 2. Y eso se lo copian el número de veces que van a reemplazar. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra maquinita lista para hacerla funcionar. ¿Qué vamos a meter? Vamos a meter valores de x. Aquí, reemplazamos, esto se lee, reemplazamos valores de x igual a menos 2. Entonces aquí vamos a poner menos 2. Donde había x, ponemos menos 2. Menos 2 al cuadrado, cualquier número elevado al cuadrado siempre se vuelve positivo. Menos 2 al cuadrado es, ¿cuánto es? 4 4 más más 2, 4, 6. 6. Ahora, mentalmente, rapidito. Reemplacemos menos 1. X, reemplazamos valores de x igual a menos 1. En lugar de x, en ese paréntesis, ponemos menos 1. Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? Más 1, Más 1. Más 1 sumado con más 2 da. más 3. Y así sucesivamente vamos a ir llenando los valores. ¿Ya? Esto lo voy a borrar y les voy a mostrar cómo tendría que ser. ¿Listo? Entonces, miren, vamos reemplazando valores. Cuando x vale menos 2, en nuestra maquinita le ponemos menos 2. Y habíamos dicho menos 2 al cuadrado, 4 más 2, 6. Ahora reemplazamos x igual a menos 1. Reemplazamos valores de x igual a menos 1, 2 puntos. Y igual a menos 1 al cuadrado es 1. 1 más 2 es 3. Después reemplazamos el valor de 0. 0 al cuadrado es 0 más 2, 2 nomás. Y vamos llenando así los valores. Entonces, estos valores los reemplazamos en la función, hallamos valor de y ese valor lo ponemos aquí. ¿Ya? Lo que ocurre es este movimiento, jóvenes. El valor de x lo reemplazamos en la función, hallamos y llenamos en la tabla. Otro. El valor de menos 1 lo reemplazamos en lugar de x, hallamos y lo ponemos en la tabla. El valor de x igual a 0 lo reemplazamos en la función en lugar de x, hallamos y lo ponemos en la tabla. ¿Ya? Voy a borrar esas líneas. Esto es mentalmente lo que ocurre.
Es mentalmente lo que ocurre, jóvenes. No lo van a escribir, pero yo les estoy mostrando las líneas para que se den cuenta. ¿Ya? Entonces ya hemos reemplazado x igual a 0. Ustedes reemplacen x igual a 1 y x igual a 2 para hallar el resultado. ¿Ya? Rapidito ahorita para practicar, porque quiero que practiquen esos reemplazos también. ¿Listo? Vayan reemplazando. Hasta continuar. Entonces ahora vamos a reemplazar el valor de 1. X igual a 1 y 1 al cuadrado es 1 más 2 da 3. Vamos a reemplazar el valor de x igual a 2. En lugar de x ponemos 2. 2 al cuadrado, 4 más 2 da 6. Entonces ya hemos evaluado la función para estos valores que nosotros nos escogemos. Yo me escogí para su examen o para sus tareas, ustedes van a escoger los valores jóvenes. El siguiente paso es representar estos valores sobre el plano cartesiano. Aquí están los ejes coordenados, x, y. Y es lo mismo que f de x. Aquí está x. Y vean, cuando x vale menos 2, y vale 6. Cuando x es menos 1, y vale 3. Cuando x vale 0, y vale 2. Cuando x vale 1, y vale 3. Y cuando x vale 2, y vale 6. ¿Listo? Ahora unimos estos puntos y como dijo tu compañera, sale así, una especie de U. Les decía, en alguna ocasión y va a valer menos que 2. Bien, aquí y igual a 2. No hay ningún punto que esté aquí abajo. Eso nos ayuda la imagen. Dice, y siempre va a ser mayor o igual. ¿Listo? Entonces terminen de copiar este procedimiento y si tienen alguna duda me dicen, enseguida hacemos otro ejemplo más. En esta función con potencia negativa, es decir, cuando la variable aparece en el denominador, significa que tiene exponente negativo. ¿Hay algún riesgo para la variable x? ¿Que la variable x esté provocando algún riesgo de indeterminación, jóvenes, o no hay ninguno? ¿Qué riesgo hay? ¿Qué riesgo existe? La variable aparece en el denominador. Exacto, y ese riesgo se llama riesgo de división entre 0. ¿Ya? Entonces, para hallar el dominio, analizamos aquí a la variable x y nos fijamos que la variable está en el denominador y a eso se le llama riesgo de división entre 0. Cuando la variable está en el denominador, existe riesgo de división entre 0. ¿Cómo evitamos ese riesgo, jóvenes? ¿Cómo evitamos el riesgo de división entre 0? Igualamos al 0 el denominador. ¿No? El denominador donde aparece la variable, le bajamos 0, dejamos, y ese número lo retiramos de la solución. Entonces, fíjense, miren, este denominador lo voy a igualar a 0. Lo voy a igualar a 0 eso del paréntesis. Y vamos a despejar y ese valor lo retiramos del dominio. X y menos 3 igual a 0. Despejamos. El menos 3 pasa a. El menos 3 pasa a. Sumar. Queda x por 3. Esto hay que retirar el dominio x igual a 3. Hay que sacarlo del dominio al 3 y escribimos el dominio va a ser todo número x que pertenece a los reales menos el conjunto que contiene a este número que es el 3. Por eso está entre llaves. Dice el dominio son todos los números reales excepto o menos el conjunto que lo contiene al número 3. Ya hemos hallado el dominio. Ahora tenemos que hallar la imagen. Para hallar la imagen, ¿qué hay que hacer, jóvenes? Pongan atención, luego les voy a dar tiempo para copiar. ¿Qué hay que hacer para hallar la imagen? Jóvenes, ¿qué hay que hacer? Despejar x. Despejar x. Despejemos x. ¿Cómo despejamos x, jóvenes? ¿Qué es lo que hay que hacer?
tenemos que llevar la X solita al miembro izquierdo. Ahorita, ¿qué está haciendo X? Está dividiendo, dice. Está dividiendo al 9. Pero está X solita dividiendo al 9. Podemos pasar solo X y dejarlo al -3. No, dice en todo mundo, tiene que estar No, X menos dicen, 3. todo tiene que llevar. Todo está dividiendo al 9. Entonces no puede ir solita. Se tiene que ir con todo. Aunque no haya el paréntesis ahí. Mira, no había paréntesis. ¿Verdad? Yo le puse que dije todo eso está dividiendo al 9. Entonces todo ese paréntesis va a ir a multiplicar a Y. Va a ir a multiplicar a Y. Miren. Ir a multiplicar a Y y va a quedar Y, se los voy a escribir acá, ¿ya? Ese punto intermedio no está escrito, yo se los voy a escribir acá. Va a quedar así, Y por X menos igual a 9. ¿Eso se entiende qué ocurrió? ¿Se entiende qué ocurrió? Este X menos 3 que estaba dividiendo pasó a Sí. multiplicar a Y. ¿Sí? Sí. Ahora, para que despejar X, tenemos que dejar la X solita. ¿Quién nos está estorbando? ¿El -3? ¿Y cuál nos está estorbando? Primero Le- ayer, La Y le- estorba. Entonces, ¿qué está haciendo Y? ¿Qué está operación? Está multiplicando, multiplicando. ¿Cómo va a pasar? dividir. Ya. Y Entonces, Y va a pasar a dividir. Lo que quiero que entiendan, este X menos 3 que estaba dividiendo pasa a multiplicar y al mismo tiempo este Y, todo lo que estaba aquí, pasa a dividir. Es como si intercambiaran lugares. Y es lo que ocurre en el procedimiento. Miren acá, el X menos 3 pasa a multiplicar, Y pasa a dividir. Es lo que ocurrió acá. Este Y pasa a dividir y llegamos acá. ¿No es cierto? Llegamos a este paso. El siguiente paso para despejar, ¿cuál va a ser? Síganme acá. El 3 dice, llevarlo al otro lado, El 3 está estando, va a pasar a sumar. sumar. Y aquí imaginariamente debajo del 3 yo digo hay un 1 para que vean que son dos fracciones. Eso lo hice para la fracción, pero yo voy a quitar ese 1. Aquí está, ¿no es cierto? El -3 pasó a sumar y quedó de esta forma. ¿Ya? Ahora, ya. Este -3 pasó a sumar y quedó aquí +3. Y yo le puse imaginariamente el denominador de 1 para que vean que hay dos fracciones. Estas dos fracciones las podemos sumar. O directamente ahí en X igual a 9 sobre Y +3. Esa ya la podíamos analizar. La podíamos analizar y ver si hay algún riesgo. Imaginen que me este uno de aquí abajo. La función quedó X igual a 9 sobre Y +3. ¿Hay algún riesgo de indeterminación, jóvenes? ¿Existe algún riesgo de indeterminación? sí, le está. ¿Qué riesgo hay? La variable está en el denominador. La variable está en el denominador, Y está en el denominador. Entre 0, dice. Sí, hay riesgo de división entre 0. Ahora esperen un momentito. Ahí ya lo hemos identificado. ¿Cómo podríamos evitar ese riesgo, jóvenes? Díganme. ¿Cómo evitamos ese riesgo de división entre 0? Igualando a 0. Igual a- El denominador.
Igualamos al cero el denominador, despejamos y ese número lo retiramos de la imagen. Pero previamente, miren, yo les digo, acá tenemos esta expresión, podemos considerar, podemos sumarla. ¿Cómo se suman fracciones? Recuerdan, ya lo habíamos repasado anteriormente. ¿Cómo se suman fracciones? Un denominador. ¿Cómo se saca el común denominador, jóvenes? Se multiplican los denominadores. Explica. Y luego, ese sería el denominador que vamos a dividir entre cada denominador, multiplicamos por el numerador y de esa manera vamos a sumar fracciones. Miren, y por y. Ahora, este es el denominador entre el denominador que había y lo multiplicamos por 9. Y entre y, ¿cuánto da? Entre y, ¿cuánto? 1. 1 por 9. 9. Ahora, y entre 1, ¿cuánto da? Y por 3, positivo, aquí es 3 por y. Ahí estamos sumando las fracciones y para tener una sola fracción. Como dijeron hace un momento, ya se identificó en el paso anterior que y está en el denominador. Cuando x está despejadita, ahí ya pueden decir ustedes y el denominador, y si quieren sumar la fracción hasta acá, también y está en el denominador. ¿Ya? Para evitar la división entre 0, igualamos el denominador a 0, despejamos la variable y ese número lo retiramos de el conjunto. Retiramos de, en este caso, retiramos de la imagen. Y el denominador a 0, salió y igual a 0. Ese valor hay que retirar de la imagen. Y decimos, la imagen va a ser y que pertenece a todos los reales menos el conjunto que lo contiene al número 0. Ahora, la función inversa es esta de acá, solo que en lugar de x ponemos función inversa y en lugar de cada y ponemos x. O esta de acá, función inversa es x igual a 9 sobre x más 3. ¿Listo? Ahí está la función inversa. En lugar de cada y le hemos puesto x, y en lugar de x le pusimos y. Les voy a mostrar que también pudo haber sido de la otra manera. Directamente, hubieran puesto función inversa de x es igual a 9 sobre y 9 más 3. ¿Ya? La raíz de 9. Ya. Entonces, en lugar de esta, en lugar de y pongo x. Y aquí es función inversa. ¿Ya? Esta de aquí es esta de acá. En lugar de x coloco función inversa y en lugar de esta y le puse la x. ¿Ya? Esa es la función inversa. Lo dije, es la función inversa. O también es esta función inversa. En lugar de x se pone función inversa de x y en lugar de cada y se pone x. Cualquiera de las dos es función inversa. ¿Ya? Solo que esta tiene un par de pasos más. La convirtió en una sola fracción en lugar de dejarla como suma de dos fracciones. No hay problema. Si ustedes lo dejan así, despejada y al lado derecho está ya en función de y, les ya, supongo que está bien. Y ahora, para graficar tenemos que evaluar la función. Esta función y igual a 9 sobre x menos 3. La vamos a evaluar.
¿Qué vamos a decir? Reemplazamos valores de X para cada valor. Van a observar que yo en la tabla puse, aquí está. Para X puse 0, 1, 2, 4, 5 y 6. Miren, ¿por qué puse estos valores? ¿Por qué valores? ¿Saben por qué? Porque cuando nos dice que hay riesgo de división entre 0, nos dice retírenlo este número, retírenlo al 3. Entonces, ahí la recomendación es tomen tres números a la izquierda del 3 y tres números a la derecha del 3. Pero el 3 no lo toman. ¿Entienden? Si tenemos que retirar el 3, entonces tomamos tres números a la izquierda del 3, tres números a la derecha del 3, pero al 3 no lo tomamos. ¿Me han entendido, jóvenes? Ese es Sí, licenciado. cuando del dominio tenemos que retirar un número. Tres números a la izquierda del 3, tres números a la derecha del 3. Y vamos reemplazando los valores. Primero con 0. Reemplazamos valores de x igual a 0, y es igual a 9 entre 0 menos 3. 0 menos 3 es menos 3. 9 entre menos 3 da menos 3. Luego reemplazamos el 1. X igual a 1. Y igual a 9 entre 1 menos 3. 1 menos 3 da menos 2. 9 entre menos 2 es menos 9 medios. Luego reemplazamos al 2. X igual a 2. 9 entre 2 menos 3 sale menos 1. 9 entre menos 1 más entre menos es menos. Menos 9. Después reemplazamos al 4. Reemplazamos valores de x igual a 4. 9 entre 4 menos 3. 4 menos 3, 1. 9 entre 1, 9 positivo. Lo mismo con el 5. Reemplazamos valores de x igual a 5. 9 entre 5 menos 3 es 9 entre 2. Y reemplazamos el valor de x igual a 6. Y es igual a 9 entre 6 menos 3. Eso es 9 entre 3. Y 9 entre 3 es 3 positivo. ¿Se entendió cómo se hace? Fue igual que en los casos anteriores, jóvenes. Nos copiamos esta nuestra función y limpiamos en lugar de x. Dejamos paréntesis vacío porque ahí hemos ido reemplazando cada valor. Para nuestra tabla nos basamos en el dominio. El dominio nos dice son todos los números reales menos el número 3. Entonces toman tres valores a la izquierda del 3 y tres valores a la derecha del 3. Esos valores son los que evaluamos y luego los graficamos. ¿Ya? Sáquenle una captura de pantalla hasta ahí, jóvenes. Sí, se nos escucha. Sáquenle una captura de pantalla hasta ahí. Ahorita les voy a mostrar la gráfica ya en grande. ¿Listo? Miren, vamos a tener a los valores de X, aquí está el línea de Y, y vamos a tener los valores. Miren. Pero están feos. Les dije sáquenle captura porque aquí se ve mejor. ¿Pudieron sacar la captura de la página anterior, jóvenes? Sí, listen. Sí. Ya. Entonces, miren, queda así esta gráfica. Voy a borrar estas anotaciones para que no se confundan. Queda así. Ahora, hay dos cosas muy importantes. La diapositiva anterior, en esta diapositiva dice, del dominio saquen a x igual a 3, hay que retirar del dominio. Y en Y, ¿a quién hay que retirar de la imagen? Pero, licenciado. A Y. Pero ¿Saben qué significa x igual a 3? ¿Recuerdan cuando hacíamos geometría analítica? ¿Recuerdan las funciones? Cuando x vale 3, ¿dónde está? La gráfica. No le voy a dar un ratito. Por favor, esperen. Aquí hay unos valorcitos que están un poco mal.
Ya, ahora sí. Ahora sí está. Miren, jóvenes. En esta gráfica dice x igual a 3 hay que retirar. ¿Pueden ver esta línea punteada? Esa se llama x igual a 3. Esta línea punteada es la ecuación x igual a 3. Decía, hay que retirar del dominio a x igual a 3, jóvenes. ¿Recuerdan eso? Y también decía retirar de la imagen. ¿A quién había que retirar? Y 0. El C. Y igual a 0. Esta línea punteada es y igual a 0. Entonces, jamás van a poder haber valores en x igual a 3 y jamás van a poder haber valores de la función en y igual a 0. En y igual a 0. Y igual a 0 es el eje x. X igual a 3. X siempre va a ser 3. Es esta línea de acá. A esas dos líneas que hemos retirado de la función se les llama asíntotas. Las hemos quitado de la función. Los valores de x, por ejemplo, van a estar al lado izquierdo de 3, al lado derecho de 3. Miren, hemos tomado los números 0, 1, 2. Hemos tomado los valores 4, 5 y 6, pero al 3 no. ¿Por qué? Porque lo hemos retirado de la función. Se ha convertido en una línea como las líneas de las canchas, de fútbol, de básquet, de frontón, cualquier cancha, ¿ya? Entonces, esa línea dice, por ahí no puede pasar la función, jamás va a cortar a esa línea, ¿no? Ya la que se va desde menos infinito hasta infinito y esta y igual a 0 se viene desde menos infinito hasta infinito. ¿Para qué nos sirven esas dos líneas? Nos sirven para mostrar de dónde a dónde va la función. Miren desde dónde viene acá. Viene desde menos infinito, sin cortarla esa línea, al ladito de menos infinito. Y aquí, cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Menos 3. Cuando x vale 1, y vale menos 9 metros. Cuando x vale 2, y vale menos 9. Y se va otra vez hasta menos infinito. Nunca choque con esta línea, con esta asíntota. Lo que hace la función es cuando está en infinito y nadie la ve, nadie tiene tantos años como para vivir hasta infinito, nadie ha caminado tan lejos como para llegar al infinito, no sabemos qué ocurre, ¿no? Lo único que sabemos es que cuando está en infinito negativo, desaparece de este lado la función, aparece al otro lado, pero arriba al principio del universo otra vez. Viene del infinito, baja la función, tiene esta forma, se va otra vez hasta el infinito, pero sin cruzarse esta línea. Cuando llega a infinito nadie le ve, no sabemos qué ocurre, desaparece de ese lado, aparece abajo de la asíntota, pero al principio del universo. Y así eternamente se va esta función. ¿Ya? Esta función y igual a 9 sobre x menos 3, esa función tiene estas dos ramas. Tiene esta rama y tiene esta otra rama. ¿Listo? Esas dos ramas conforman a la función. Esta que viene desde menos infinito así y desde infinito de esta manera también. ¿Ya? ¿Han entendido, jóvenes? Cuando x es igual a 3, retiramos del dominio ese x igual a 3, significa trazar una línea recta que pasa por x igual a 3. Cuando dice retire a y igual a 0, trazamos una línea punteada que pasa por y igual a 0. Trazando esas líneas ya las hemos retirado de nuestro dominio y nuestra imagen. ¿Listo? Terminen de copiar y si tienen alguna duda me dicen, jóvenes.